Noticia Uruguay, la publicación de resultados oficiales con respecto a las elecciones departamentales y municipales plantean un nuevo escenario político nacional, especialmente en la coalición del Frente Amplio, que logró retener la capital con amplio margen de votación. Vamos a revisarlo. Las elecciones realizadas el pasado domingo, que habían sido pospuestas debido a la pandemia de COVID-19, dibujan un nuevo mapa político en el país para los próximos años. Mientras el Frente Amplio resultó vencedor en Salto, Montevideo y Canelones, los dos últimos, los departamentos más poblados del país, el gobernante Partido Nacional, por su parte, se alzó con 15 de las 19 intendencias en disputa, lo que les permitirá tener presencia gubernamental a escala nacional. Rafael Michelini, dirigente de la organización Nuevo Espacio, que hace vida en el Frente Amplio, exhortó a enfrentar las políticas que impulsa el gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou. Notoriamente tenemos que reflexionar, pero no nos puede hacer perder la perspectiva. Los años que vienen van a ser muy duros, lamentablemente, no solo por lo que deja la pandemia, sino por las políticas contractivas que va a hacer el gobierno. Eso va a llegar al conjunto de la sociedad. Ellos están haciendo un mal manejo económico, un buen manejo de la pandemia y un mal manejo de las consecuencias económicas de la pandemia. Debieron poner más recursos en la calle, debieron sostener la situación productiva, la cadena de pagos. Las victorias de Carolina Cose y Yamandú Orsi en Montevideo y Canelones respectivamente, aunadas al anuncio del retiro del expresidente José Pepe Mujica de la actividad política, plantean una reconfiguración a lo interno del Frente Amplio. En este sentido, el líder sindical Óscar Andrade realizó un llamado a la autocrítica en este espacio de articulación política que gobernó el país entre 2005 y 2020. La autocrítica es hacer diferente lo que venís haciendo mal. No es redactar un texto para presentar en un congreso, es tratar de modificar una práctica, y ahí creo que tenemos un trabajo importante para hacer. Los liderazgos de Carolina Cose, apoyada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y Yamandú Orsi por el Movimiento de Participación Popular del expresidente Mujica, evidencian un corrimiento hacia la izquierda del espectro político por parte de los votantes frente amplistas, lo que deja como principal afectado al ex candidato presidencial, Daniel Martínez, quien obtuvo apenas el 12% de los votos en su intento por alcanzar la intendencia de Montevideo. La serie de políticas y propuestas regresivas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou, aunadas a las alianzas con organizaciones extremistas como el Partido Cabildo Abierto, parecen haber reconfigurado la construcción de identidades políticas hacia una polarización donde las posturas políticamente correctas no tendrían cabida en las preferencias electorales de la mayoría de los uruguayos. Vamos a continuar revisando las reacciones, además del país político, después de 48 horas de tener ya este mapa político claro local. Con Mateo Grille, nuestro corresponsal en Montevideo. Mateo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, como decía Portis, hay una votación que deja, por lo pronto, un paso importante, me parece, para el Partido Nacional y para la coalición de gobierno, en tanto tiene un avance en materia territorial, porque conquista 15 intendencias del Partido Nacional y una el Partido Colorado, y el Frente Amplio, que tenía 6, pierde 3 y conquista 3. Es cierto que de las 3, 2 son las más importantes del país, la capital Montevideo y Canelones. Y el Frente Amplio en realidad puede ver esto también de dos formas. Una positiva, que es que construye dos nuevos liderazgos muy importantes, que son los de Carolina Cose y Yamandú Orsi, y una negativa, y es que todavía está sufriendo el envión, digamos, del resultado de las elecciones de octubre, donde fue superado, de alguna manera la coalición superó al Frente Amplio y logró entonces en noviembre convertirse en el gobierno. Y además, en la interna, como bien decía el informe también, hay un corrimiento que es imposible no mirarlo,
hacia la izquierda del espectro político. El Frente Amplio está hoy, la mayor fuerza política, no es novedad que sea el MPP, lo que sí es novedad es que la segunda fuerza sea el Partido Comunista con un incremento en su votación realmente muy importante, porque era el sostén o uno de los sostenes de la candidatura de Carolina Cose, y también del Partido Socialista en una versión que es bastante más de izquierda de la que tenía anteriormente, tras el acceso a la Secretaría General de Gonzalo Sibila. Hay en poco tiempo un proceso de autocrítica que el Frente Amplio ya inició, y habrá también en el futuro, también en poco tiempo, un congreso que va a determinar nuevas autoridades y muy probablemente determine un Frente Amplio por lo menos distinto al que teníamos o que conocíamos hasta hace poco tiempo atrás. Muchísimas gracias, Mateo, por entregarnos más detalles. Todo esto lo sumamos al análisis. Gracias, Mateo. Buenas noches. Para ello nos acompaña Sandra Lazo, senadora, vicepresidenta del Frente Amplio. Nos acompaña también desde la capital Montevideo. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto como siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias, senadora. Ya han pasado 48 horas de este proceso de elecciones. Tal como presentaba Mateo, está el mapa político con esta configuración que plantea ahora para el Frente Amplio. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto al resultado que se ha obtenido? Bien, primero que estamos dentro de las 48 primeras horas de reflexión en lo que tiene que ver con los números, fríamente, pero también una reflexión política. Yo creo que lo primero que surge de esta elección es además la consolidación de, nuevamente, un bipartidismo, que está conformado por el bloque del Frente Amplio, el bloque progresista y por un bloque neoliberal donde se conglomeran en esta coalición con clara influencia del Partido Nacional, un bloque de derecha. Eso es lo primero que nos deja esta elección. Luego viene así en referencia a esta división que tampoco nos llama la atención. Creo que en el contexto en que no teníamos el aliado del gobierno nacional, por decir de alguna manera, en lo que tiene que ver con consolidación en todo el territorio, era previsible un resultado como el que tuvimos. El Frente Amplio se consolida además en la zona urbana, también en el departamento de Salto, pero claramente Montevideo y Canelones, donde se congregan más del 55% de la población, en un territorio que es bastante más extenso, pero donde la población está concentrada en la metrópolis. Creo que eso también hace a la necesidad de esa estrategia o en ese repensarnos como Frente Amplio, también la necesidad de tener una escucha muy particular y una estrategia muy particular hacia ese territorio que en esta oportunidad no acompañó los votos del Frente Amplio. Pero lo primero es que había una estrategia que pretendió consolidar el gobierno neoliberal, que era de arrasar con el Frente Amplio, y el Frente Amplio continúa siendo una fuerza política diversa, pero que está consolidada, no se pudo barrer con eso, y de hecho la zona metropolitana así lo confirmó. Así lo ha confirmado. Sí, permítame, le pregunto aquí algo, porque en términos de desafío, ¿qué implica esta votación justo mayoritaria, con esta clara diferencia en Montevideo, en la capital, cuando vemos que desde la llegada de Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional, se ha visto un escenario que 15 años atrás no se evidenciaba en el país? Cada día más protestas, más movilizaciones, más rechazo a esa aprobación de de esa gran reforma constitucional de la ley de urgente consideración, que bueno, es el plan que tiene de aquí en más hasta que finalice el gobierno Luis Lacalle Pou. ¿Qué desafío implica entonces ahora esto para el Frente Amplio? Sin duda que fortalecido en su rol de oposición. Nosotros siempre hemos encarado una oposición desde el ámbito parlamentario en forma responsable, y para poner un ejemplo, estamos atravesando una pandemia que de alguna manera creo que también ha influido en lo que fueron los resultados electorales, que de algún modo también ha modificado todo lo que ha sido esta campaña electoral, que culmina en este momento con la elección departamental. Y de alguna manera el partido de gobierno lo que hizo fue, plantear su programa a partir de la ley de urgente consideración, nefasto para las clases populares y para la mayoría de la clase trabajadora. Sigue con
este presupuesto que está en este momento siendo tratado en Cámara de Diputados y donde ya tenemos la expresión del pueblo organizado en los sindicatos, en la propia Universidad de la República. Creo que la educación es uno de los temas más arrasados en este presupuesto y más acotados, pero también hemos recibido a integrantes del Poder Judicial, donde se ven afectados algunos de los poderes del Estado y algunos temas tan sensibles como lo son, en este caso, la educación y los derechos de los trabajadores. Indudablemente eso llama a que el Frente Amplio necesariamente consolide sí una oposición, pero también tenga que pensar en el contexto nacional, en hacerlo de forma responsable, acompañando todas y cada una de estas expresiones de pueblo en la calle, pero con la responsabilidad de, bueno, tratar de construir y de tender puentes sin dejar de ser oposición, de acuerdo a lo que son sus convicciones, ¿no? Donde el rol del Estado para el Frente Amplio es importante, el Estado como protector de las masas trabajadoras, que es lo que el neoliberalismo realmente no atiende, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido la estrategia que la fuerza política Frente Amplio, a través de su expresión no solamente en el Parlamento, sino también en lo organizativo a nivel territorial y en ese interior que fue donde realmente se sintió, digamos, el abandono de lo que había sido en algún momento la confianza hacia nuestra fuerza política. Creo que vienen momentos de mucha escucha, de mucho diálogo, de consolidar, pero realmente la unidad más allá de la expresión que tuvo esta elección departamental y la elección nacional, como muy bien creo que expresaba Grille, donde no solamente se expresa a través de sectores, sino a través de, bueno, aquí el pueblo habló y está pidiendo una oposición que tenga determinadas características. Y esa expresión vamos a tener que estar muy atentos, consolidando la unidad, pero sin perder de vista cuál es el camino que tenemos que seguir en ese sentido. Vienen tremendos desafíos en los próximos años, senadora. Muchísimas gracias por explicarnos lo que ha significado este resultado para el Frente Amplio. Muy buenas noches y para el país, por supuesto. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, la agradecida soy yo. Gracias.